En realidad no hay brote, ¿sí? Nosotros, antes de hablar de gripe A, me parece que habría que aclarar por ahí algunos datos para, digamos, que queden claros. En esta época lo que se ven es un aumento de las enfermedades tipo influenza, de gripe, digamos, es un nombre más común y que la gente pueda entenderlo. Y después, a su vez, dentro de lo que es la gripe, hay diferentes tipos de virus, que algunos corresponden al de la gripe A, que fue el que generó la pandemia en el 2009, y algunos otros que no, ¿sí? Entonces, hasta el momento, lo que yo te puedo decir del Bolsón y algunos datos de la provincia es que en el Bolsón hay casos de gripe. Hasta ahora no hay ningún dato que tengamos que sea definido de gripe A, porque esos resultados tardan. O sea, nosotros tenemos un resultado preliminar que se manda al hospital de Bariloche, que nos define que es virus influenza, y ese a su vez se manda a subtipificar al Instituto Malbrán. Esos estudios tardan, y esos son los que nos definen cuál es el tipo de virus, si es el de la gripe A o si es otro tipo de virus de la gripe, ¿sí? O otro. Igualmente sigue siendo influenza e igualmente tienen síntomas muy similares unos con otros. Sí, los síntomas no se pueden diferenciar, ¿sí? No se pueden diferenciar. Yo no puedo diferenciar por la clínica del paciente si ese paciente tiene un virus de la gripe A o otro virus de la gripe. ¿Sí? En eso no hay diferencia. Es un estudio virológico que no se hace acá, que no se hace en el hospital de Bariloche y que se hace en centros de referencia como es el Instituto Malbrán. Así que lo que me parece que tiene que quedar claro es que a partir de algunas situaciones que hubo, de algunos casos que han evolucionado, lamentablemente han fallecido algunos pacientes, que no se saben los diagnósticos, que tenemos algunos diagnósticos negativos de que no fueron ciertas patologías, pero no podemos definir que fueron gripe A, y hay otros casos de influenza que han tenido una evolución, algunos favorables y otros no tanto, que están internados, permanecen internados, pero todavía no podemos decir cuál es el subtipo de virus, ¿sí? Todavía es muy pronto y no podemos decir ni tampoco que estamos en una etapa de brote. En respecto de la influenza, sabemos que es una de las enfermedades que más muertes ocasiona, generalmente en adultos mayores y en niños muy pequeños. Sí, esos son los grupos de riesgo, por eso me parece que sería una buena oportunidad para recalcar cuáles son las personas que deben vacunarse. En el hospital y en los centros de salud hay disponibilidad de vacunas. Las vacunas son anuales porque hay, como esto de lo que expliqué antes de los tipos de virus, van cambiando de acuerdo a los años, entonces se va armando la vacuna anualmente. Las personas que deben vacunarse son aquellas que son grupos de riesgo, que son los mayores de 65 años, los niños entre los 6 meses y los 2 años, independientemente si tengan alguna condición de enfermedad distinta que no tiene que ver con la edad, las embarazadas en cualquier etapa de la gestación y las puérperas, es decir, las mamás que han tenido bebés en los últimos 6 meses. Aunque se vacunen ellas, si el bebé después tiene edad para vacunarse, debe vacunarse aun cuando la mamá se haya vacunado en el embarazo o en el puerperio en el caso de que cumplan 6 meses después. Esos son los grupos que sin indicación médica deben concurrir al vacunatorio del hospital o a los centros de salud y recibir la vacuna. Hay otros trabajadores que están expuestos, tal es el caso de quienes trabajan en el sistema de salud, por ejemplo, quienes trabajan en los sistemas de seguridad, en los sistemas de apoyo, ¿ellos también están contemplados en este grupo de riesgo? No, dentro de los grupos de riesgo el personal de salud sí está contemplado y después aquellas personas que trabajen con niños que sean, digamos, que estén susceptibles a complicarse por la gripe, que son aquellos que tengan niños, que atendan niños de entre los 6 meses y los 2 años, ¿sí? El resto sí fue después de lo que fue la pandemia, al año siguiente, en el 2010, que sí se indicaron vacunas al personal de policía, al personal de bomberos, pero ahora como generalidades no es una indicación precisa, salvo que tengan factores de riesgo que son, más allá de los que ya dije antes, que son enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedades renal crónica, enfermedades del hígado, pacientes que tengan enfermedades oncomatológicas, digamos, ¿sí? O algunos otros tratamientos por alguna patología neoplásica, que estén en tratamiento con inmunosupresores, pacientes que estén en tratamiento con aspirina en forma crónica, pacientes con enfermedades neurológicas y retraso madurativo, que puedan generar complicaciones de las vías respiratorias y que esto genere que están más expuestos, y aquellos convivientes de personas que tengan estos claros factores de riesgo, ¿sí? Los pacientes con enfermedad crónica, infección crónica por HIV, los pacientes con SIDA también tienen indicación de vacunarse, pero en estos no, sí, los personal de salud está dentro de este grupo, pero no se incluye esto que vos me preguntaste. Salvo una situación puntual que justo coincida que sea
un paciente, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, que sea un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sea un bombero, por ejemplo, ¿sí? La condición de bombero no lo hace susceptible, pero sí la condición de enfermo pulmonar.